Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días. Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Programa que ya está en la 4ª temporada, si no me equivoco. Programa que empezó en chiquitito primero, en un estudio pequeño, con nuestro científico invitado, dos alumnos que lo entrevistaban y su profesora del ramo, como nos acompañan hoy día. Pero ahora estamos en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, puede asistir el curso completo para que todos los que nos están escuchando puedan inscribirse y participar. Hoy día tenemos invitado a nuestro científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Benjamín Toledo Cabrera. Hola, Benjamín. Hola, buenos días. Tú has estado antes, ¿no es cierto? Pero sí, todavía no te tocaba con tanto público. En un estudio pequeñito, donde estábamos todos casi ahí, como momias, quietitos, porque era muy poco el espacio, pero ahora está mucho más cómodo acá. Sí, quiero contarles que hay público, hay alrededor de 32 alumnos que nos están observando, mirando y que también nos van a preguntar cosas después, para poder aprender entre todos. Quiero decirle que el doctor Benjamín Toledo Cabrera es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es licenciado en Física de la Universidad de Chile, es doctor en Física de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la física teórica y sus líneas de investigación son física no lineal y sistemas complejos. Escuchen bien para que le podamos preguntar después en detalle qué es, ¿no es cierto?, a qué se dedica. El doctor Toledo señala que su investigación permite aumentar el entendimiento de la propagación de ondas no lineales en contextos geofísicos y astrofísicos, por ejemplo, tsunamis, viento solar, etcétera. Aquí hay un tema bastante contingente que estudiar, ¿no es cierto?, ondas no lineales en contextos geofísicos pudieran llevarnos quizás a futuro, doctor, a descubrimientos mayores. Bueno, en general cuando uno empieza a investigar un tema y empieza a entender más sobre cómo ocurre un fenómeno, uno se va dando cuenta de cosas, ve cosas que antes no era posible observar, no era posible percibir o entender. Entonces, desde ese punto de vista, uno empieza a hacerse preguntas y a entender cómo podría uno tal vez generar mecanismos para mitigar el impacto de estos desastres naturales, como los tsunamis en el océano. Hay otras, el viento solar, por ejemplo, ocurren cosas similares, pero estas pueden destruir satélites o tecnologías de comunicaciones en general. Bueno, tal como dice el doctor, los científicos de la Facultad de Ciencia investigan buscando, ¿no es cierto?, aportar con su investigación para superar muchas cosas, y esas ustedes también las pueden ver en CNN, donde están saliendo las investigaciones de nuestros científicos, que Santillana tuvo la amabilidad de ponerla en un CD que llega a todos los colegios de Chile. Aquí lo estoy mostrando, donde ustedes van a ver alrededor aquí de 72 investigaciones con nuevos descubrimientos como el que el profesor está haciendo hoy día. Así que quiero agradecer también a Editorial Santillana, que nos acompaña ya en esta 4ª temporada, aportándonos, ¿no es cierto?, su ayuda y sus regalos también que entrega para los colegios, preocupados por la investigación principalmente. Bueno, y continuando con la presentación del doctor Toledo, quiero decir que él, cuando le dijimos a quién usted le dedicaría su investigación, él dijo principalmente a mi familia, dijo él. Y además, dentro de sus pasatiempos está la de ver películas de ciencia ficción. Esto de dedicarle trabajo científico a tu familia, ¿por qué lo haces directamente? Bueno, porque esencialmente es la familia de uno la que da el apoyo inicial de cuando uno es pequeño para incentivarlo al estudio, qué sé yo.
y te están apoyando todo el tiempo. Después cuando uno está, no solo en el colegio, en la enseñanza media, después en la universidad, son el apoyo fundamental, porque sin ellos tendría que haber empezado a trabajar tal vez a temprana edad, sin el apoyo de ellos para poder completar los estudios. Entonces me dieron la libertad, el tiempo para poder hacerlo, así que, y también ahora mi esposa, ¿cierto? Qué bueno. Un saludo para ella también, que está escuchando, ¿no? No creo que en este momento esté escuchando. Bueno, muchas veces no le cuentan, ¿no es cierto?, para que no escuche. Pasa a veces que uno no lo hace tranquilo y después lo da a conocer. Bueno, ¿y esto de la ciencia ficción, profesor? ¿Qué te gusta leer? Bueno, leo un montón, pero más que nada son películas las que veo de ciencia ficción. Sí, porque leo tanto tiempo, todos los días artículos científicos. De hecho, ahora estoy revisando un artículo que me mandaron de una editorial para revisar, que leer ya no... O sea, trato de descansar incluso de leer un poco, porque siempre estoy leyendo muchas cosas. Entonces son más que nada películas o seriales, cosas por el estilo. ¿Alguna en especial? Viaje a las estrellas. Ah, está bien. Y también estas cómics como Big Bang. Bueno, Sheldon. eso todos las ven, ¿no es cierto? Sí. ¿El público también? Sí, parece que sí, dicen que sí. Bueno, y tenemos la suerte de tener al Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado presente. ¿Pueden hacer un aplauso, no es cierto, para ustedes? La suerte, ¿no es cierto?, de que la Fundación Nacional de Comercio para la Educación, Comeduc, se haya inscrito con todos los colegios para participar en estos programas durante el año. Y también la suerte de contar con la profesora María Paz Arriagada. María Paz, eres profesora de física. ¿Qué cursos impartes tú en el Colegio Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado? Le imparto física primero y segundo medio. Son 3 cursos por cada nivel. Ah, muy bien. ¿Y mucho tiempo que trabajas ahí? No, este es mi segundo año trabajando ahí. Bueno, esta relación entre los científicos de la facultad y los profesores de los diferentes colegios es el puente que queremos tender de intercambio, tanto para nosotros es buenísimo, como para ustedes puede también ser un aporte. Así que muchas gracias por venir. Y también nos acompañan 2 alumnos de la profesora. María Paz, ¿podrías presentarnos a los alumnos que nos acompañan en la mesa de conversación? Sí, estamos con el curso del segundo medio A del Instituto Comercial Padre Hurtado, y 2 alumnos están representando la entrevista y las preguntas que quieren hacerle a don Benjamín. Está Isaac Rosas y está Abraham Escobar. Isaac, ¿piensas tú que es importante que te hayan escogido para estar aquí en la mesa de conversación? Hola, buenos días primero. Yo creo que sí, porque la profe fue la que me eligió, porque ahora me estoy portando mejor que antes y estoy estudiando más. Muy bien, eso, que te estés portando mejor que antes. ¿Tú cómo te portabas, Benjamín? Un poco exagerado a veces, pero una cosa que una vez hice, que voy a contar, es que siempre yo con un compañero éramos los niñitos que siempre estamos estudiando. Entonces en cuarto medio una vez les dije que hiciéramos la cimarra a mi compañero. Hagamos la cimarra. Nunca la hemos hecho. Y si nos vamos ahora del colegio, nunca la vamos a hacer tampoco. Entonces la hicimos, pero terminamos en un museo. O sea, sí, era demasiado fanático. Y nadie nos creía. Nadie nos creía que íbamos a hacer eso. ¿Y los pillaron? Sí, pero nos dejaron porque era como ya, por último, da igual. Muy importante lo que dices tú, porque muchos colegios se están abriendo a salir con sus alumnos a otros lugares y era una necesidad, ¿no es cierto? Y había mucho trámite que hacer a veces que uno no podía como profesor salir con ellos. Pero es interesante lo que cuenta, que se arrancaron a un museo. Está la necesidad de hacerlo, pero ojalá que lo hagamos todos juntos. Bueno, y también nos acompaña Abraham Escobar. Hola, Abraham. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes de estar acá y qué piensas de que te hayan escogido para estar en la mesa de conversación? Me siento bien porque la profesora me eligió y tengo que representar al curso. Muy bien, muy bien. Profesora, ¿por qué los escogiste a ellos? Cuenta. En general, cuando uno los hace pasar a la pizarra, no todos se sienten un poco avergonzados de pasar por temor a equivocarse. Entonces, traté de escoger a los que iban a tener menos temor de pasar adelante, en el fondo, de
los que siempre se ofrecen, de contestar las preguntas sin equivocar, o sea, sin temor a estar equivocado. Entonces, le pedí a ellos también que representaran al curso. Son muy participativos, en general todo el curso es participativo en la clase, pero ellos pensé que podían hacerlo sin tanta vergüenza y con la motivación de querer conocer e investigar más sobre la ciencia. No, y aquí todos podemos equivocarnos, es una característica de nuestro programa. No vamos a contar los chascarros, esa va a ser otra oportunidad, pero existen. Y todo el curso está acá y van a participar también muchos en el segundo bloque. Sí. Profesora, ¿tú cómo eras en el colegio cuando chica? Sí, la misma pregunta que le hice al científico. Yo estudié en Chillán y era bien matea, pero ya como en segundo medio me empecé a revelar un poquito y bajé mis notas un poco. Igual siempre seguí siendo muy comprometida con mis estudios, pero empecé también a hacer otras cosas. Nunca hice la cimarra, eso sí. Y tampoco para ir a un museo, pero sí de repente me ponía un poco más conversadora, a veces no hacía toda la tarea. Y estaba mucho más pendiente de lo que uno como adolescente está pendiente, de los niños, de salir, de pasarlo bien, de estar con los amigos. Bueno, aquí vamos a escuchar ahora la conversación, la vamos a iniciar para poder enterarnos más cosas de las que hace nuestro científico invitado, Benjamín Toledo. Vamos a partir con las preguntas de Isaac. Isaac, ¿qué te gustaría preguntar? Don Benjamín, ¿usted por qué decidió ser científico? Bueno, siempre tuve afición por las matemáticas, no sé, era una cuestión estética al principio, los números me llamaban la atención. De hecho, cuando era niño, junto con rayar las paredes de autitos y otras cosas, también escribía números, no sé, siempre me llamaba la atención. Los programas sobre la naturaleza, la profesora que también le enseña ciencias naturales, el comportamiento animal, todas esas cosas también me llamó la atención. De chico también me gustaba la medicina. Entonces, pero yo me recuerdo que estos programas, también veía muchos estos programas en la televisión abierta sobre la naturaleza y fenómenos naturales. Me impactaron muchos fenómenos que tienen que ver con la electricidad, los rayos y cosas por el estilo. Todavía me encanta ver rayos. Y todas estas cosas empezaron a converger lentamente ya cuando estaba en enseñanza media, en que era lo que quería hacer, lo que quería seguir investigando, porque me gustaba aprender, siempre me gustaba aprender cosas nuevas. Y cuando uno hace ciencia, es el trabajo menos rutinario que tú te puedas imaginar. O sea, hay cosas que son rutinarias, que son las formas generales, pero los contenidos son siempre nuevos. O sea, yo hace 2 años no me he imaginado, 2 o 4 años no me he imaginado que hubiera estado haciendo lo que estoy haciendo ahora. Estoy investigando una cosa completamente diferente. A raíz del terremoto del 2010 decidimos entrar con otros colegas en este ámbito, aplicación a la geofísica. Entonces, si a uno le gusta hacer cosas muy distintas todo el tiempo, la ciencia es un lugar apropiado. ¿Está bien la respuesta o quieres agregar algo más, Isaac? Está bien la respuesta. Bien. Abraham, ¿qué tú deseas preguntar? ¿En qué consiste ser científico? ¿Si investigar o enseñar? A ver, un científico primeramente es alguien que investiga, ¿ya? Por supuesto, de alguna manera también es el individuo que está mejor indicado para enseñar lo que está aprendiendo, porque normalmente uno está en la frontera de algún tipo de conocimiento, pero eso también hace que uno quede un poco separado, que quede un poco distanciado, ¿cierto? Porque si vas a hacer ciencia, para que valga la pena tienes que estar realmente en la frontera, y eso te separa un poco del conocimiento común, digamos, que tú puedes tener en el colegio, y eso hace un poco difícil la brecha. Entonces, por eso es más probable encontrar a científicos haciendo clases en universidades y a personas que van a tener estudios de posgrado. Pero también, por ejemplo, en la facultad se está entrenando a profesores que también tienen muchos cursos, una buena parte de la malla, junto con personas que van a hacer ciencia más tarde. Entonces las dos cosas están súper relacionadas. Ahora, ¿qué hace un científico? Un científico lo que hace es observar la naturaleza, hacerse preguntas sobre ella, tratar de modelar algún fenómeno. Modelar es tratar de reducir el problema a una expresión mínima y manejable, porque realmente la naturaleza es muy complicada.
Entonces, si uno la toma así tal como viene, tú te mareas simplemente. Entonces, lo que uno hace, ya. Entonces, esto, o sea, la Tierra, siempre la modela, por ejemplo, con una esfera, pero no es esfera. No es esférica porque es más achatada a los polos y qué sé yo, tiene densidades diferentes, el campo de gravedad no es igual en todas partes, pero uno dice que tiene el mismo campo de gravedad en todos lados, que es redonda, que es una esfera. Entonces, eso, un modelamiento es una simplificación del objeto de estudio. Entonces, uno lo que hace después con ese modelo es hacerle preguntas al modelo. Uno hace predicciones en base al modelo, las compara con datos experimentales y uno va ajustando el modelo hasta que cada vez se parece más al objeto real. Claro que el objeto real es algo que uno alcanza así, digamos, de manera progresiva, ¿sí? Entonces, la ciencia se trata de hacer preguntas a la naturaleza, modelar y comparar los resultados del modelo con las mediciones que uno va obteniendo. ¿Te queda claro, Bram? ¿Quisiera profundizar? Sí. Bien, muy bien. Profesora María Paz, tú estás viendo cierto contenido, ¿no es cierto?, con los niños. ¿En qué estás tú? ¿Qué cosas están viendo? ¿Y de qué manera puede ligarse un poco con lo que estamos conversando? Nosotros estamos empezando a ver la unidad de movimiento, vamos a ver las fuerzas también. Y el año pasado vimos harto de el sonido, la luz, y vimos también la dinámica de la Tierra. Entonces vimos cómo funcionaban los volcanes, por qué se producían los terremotos. También estuvimos trabajando un poco sobre eso. Y lo encontré interesante el tema, porque de alguna manera lo podemos ligar. Quizás no hablamos de modelo, no modelamos nada, simplemente tratamos de descubrir o de observar situaciones que van pasando en la vida cotidiana y los vamos explicando a través de modelos que ya existen. Pero sí creo que es muy interesante poder entender que todos los estudios que puede hacer Benjamín sobre el tsunami, sobre las mismas ondas no lineales, explican la vida cotidiana y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, espero poder conectarlo con lo que vimos el año pasado y quizás también incentivarlo a que ellos sigan cuestionándose y mirando la naturaleza para poder encontrar respuestas. Benjamín, de acuerdo a lo que dice María Paz, ¿qué crees tú que podrías aportar en este momento a lo que ellos están viendo como contenido dentro de tu investigación? A ver, porque mencionó varias cosas. ¿Sobre qué en particular? Nosotros ahora estamos viendo el movimiento y las fuerzas. Ya. Podría comentar algo que tal vez rara vez se mencione, que es algo que uno da por sentado. Por ejemplo, la masa, ¿cierto? El movimiento tiene que ver con el momentum, la cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad. La velocidad uno la entiende y la rapidez uno la entiende de manera sencilla, en el sentido de que simplemente es el cambio, ¿cierto?, de la posición de una partícula en el tiempo, en algún sistema de referencia. Pero la masa, que uno simplemente anota con una letra M y le da un numerito, uno dice, ya, ok, es eso. Pero la verdad es que es un concepto muy, muy complicado. De hecho, todavía la gente no entiende exactamente qué es la inercia, porque hay dos tipos de masa, ¿cierto? La masa gravitacional, que es la que uno pesa, por ejemplo, cuando uno compra un kilo de pan, en la balanza le dicen 3 kilos, la masa gravitacional, y la inercial, que es la que uno deduce a partir de hacer mover el cuerpo y ver cómo éste se desplaza. Entonces hay una equivalencia y eso está en lo profundo de las teorías de Einstein. Entonces la masa, aunque parezca una cosa muy trivial, realmente es algo cotidiano, es un misterio de muchas maneras todavía. Entonces me gustaría en este momento llamar la atención a ese punto, no a explicar algo, sino a mostrar que hay cosas cotidianas con las que uno está teniendo contacto todo el tiempo, que uno da por hecho, como triviales, pero no tienen absolutamente nada de trivial. Y por lo tanto, entonces, hacerse preguntas en cuanto a cosas que pueden parecer sencillas del día a día, pueden llevar a conclusiones completamente transformadoras de la ciencia, como los trabajos de Einstein, por ejemplo. Bueno, es interesante lo que estás diciendo. Yo creo que esa es la idea de este programa, que de alguna manera ustedes vayan uniendo, ¿no es cierto?, lo que hacen en el colegio y la universidad, el aporte. Isaac, ¿qué te gustaría preguntar? Me gustaría preguntar en qué área de la física se basan sus estudios. A
hay un área de la física muy general que se llama sistemas dinámicos, que se trata de la descripción, o sea, la física, si uno quisiera hacer una caricatura de ella, es la descripción de partículas en función del tiempo. Si uno tienes una descripción de una partícula en función del tiempo y de un sistema de partículas en función del tiempo, uno sabe casi todo lo que uno quiere saber sobre ese sistema a través de otros modelos, qué sé yo. Entonces, los sistemas dinámicos se tratan justamente de modelar mediante sistemas de ecuaciones movimientos de partículas. Ahora, eso que puede parecer sencillo de nuevo a primera vista, cuando uno lo profundiza se da cuenta de que eso tiene caos, tiene fenómenos que son impredecibles, tiene fenómenos que emergen en el sistema, o sea que tú no te imaginas de buenas a primeras que a priori que algo puede pasar, y eso es lo que tiene que ver con una de las características de lo que se llama los sistemas complejos, que son sistemas en donde tú tienes multitud de sistemas más pequeñitos interactuando entre ellos, o de un solo tipo o incluso a veces partículas que hacen cosas que son inesperadas, producto de la interacción entre ellos. Por ejemplo, las sociedades de personas son sistemas complejos, donde cada individuo tiene su propia dinámica, por decirlo así, muy complicada, ¿sí? Y en la interacción entre dos individuos aparecen cosas que cada uno por separado jamás hubiesen logrado hacer. Entonces, esos son fenómenos emergentes. Nos están diciendo que ya estamos cercanos al primer corte que hacemos, así que vamos a ir a comercial. Un minutito. Continuamos con nuestra conversación y como decíamos que tenemos al Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, con nosotros, y también a nuestro científico invitado, doctor Benjamín Toledo Cabrera, físico, doctor en física. Y habíamos quedado en la pregunta que quedó pendiente, ¿no es cierto? Abraham, ¿qué le deseas preguntar tú, ¿no es cierto?, a don Benjamín Toledo? Que cómo realiza sus estudios en el océano, a través de terreno o solo por computador. Bueno, yo empecé haciendo teoría, me gusta la física experimental, pero no tengo muchos dedos para el piano de eso, ¿ya? Entonces es más seguro para mí trabajar con ecuaciones y modelando en el computador. Entonces encontré una red a la que está asociada el CHOA, por ejemplo, donde tienen ellos montados medidores de presión. Entonces de ahí yo puedo sacar los datos acerca de las alturas de marea y donde se ve claramente los tsunamis. O sea, son muy parecidos a lo que tú ves en los acelerogramas que se muestran, se han estado mostrando estos días a propósito de los terremotos, ¿cierto? Entonces son variaciones del nivel del mar y uno puede de ahí caracterizar este tsunami y también tratar de ver si uno, entendiéndolo mejor, puede decir algo que ayude a mitigar los problemas que estos producen. Además de ese sería como el interés práctico, pero en sí mismo tiene un interés por el mismo fenómeno, porque son ondas, son propagación de ondas no lineales. Las ondas una perturbación en el océano abierto se comporta como una onda que es lineal, o sea que son como las funciones trigonométricas que ustedes ya deben conocer, como senos y cosenos. En cambio, cuando estas ondas se aproximan a la playa, a las aguas más superficiales, estas ondas se comportan de una manera completamente diferente. Y eso es en parte la razón por la que los tsunamis son tan destructivos y se generan ondas de tan grande amplitud, porque son un fenómeno no lineal. Y quizás aprovechando la pregunta que te hizo Abraham y tu respuesta, ¿podrías contarnos un poco de lo que es tu investigación para que todos nos metamos dentro de tu investigación misma? Hay una relación que es curiosa, que descubrió un matemático, Mandelbrot, hace bastante tiempo. Y él se dio cuenta de que la naturaleza manifiesta características fractales. O sea, uno ha visto copos de nieve y eso se lo muestran como una imagen de un fractal. O sea, un fractal es un objeto que no tiene dimensión entera, ¿cierto? Una línea tiene dimensión 1, una mesa, el plano de una mesa tiene dimensión 2. Un fractal es un objeto que tiene una dimensión que está entre medio.
Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el resto? Resulta que muchos fenómenos naturales presentan en alguno de sus parámetros una característica que se puede asociar con un fractal. Ya, entonces resulta que uno siempre ve estudios de tsunami donde se presentan las alturas de marea, las olas, hasta dónde llegó, qué sé yo, pero hay una caracterización que es interesante, que es caracterizarla desde el punto de vista de su naturaleza fractal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en el trabajo que estaba haciendo vimos, y creo que debe ser la primera vez que se utilizó de esa manera, era justamente observar que lo que se llama porque hay fractales y multifractales, que uno lo podría decir que es como una colección de muchos fractales juntos. Un tsunami tiene un comportamiento que se llama multifractal. Entonces, el océano normalmente es multifractal, pero cuando un tsunami impacta una costa, por ejemplo, y uno ve las alturas de marea en estos medidores de presión que están instalados, uno observa que la multifractalidad se hace mucho más irregular. Entonces uno podría decir, bueno, tal vez esto en algún momento pueda servir para ver si viene un tsunami mirando la multifractalidad que uno puede extraer de estos sensores de marea. Falta todavía investigar para llegar a un producto, digamos, entre comillas, finalizado como ese, pero este tipo de investigación podría terminar algo como eso en algún momento, no lo descarto. Muy bien, ojalá que sea así y ojalá que lo podamos ver y aprovechar, sobre todo ahora que estamos en esta situación tan límite. Y un saludo, ¿no es cierto?, también para la gente de Arica, de Iquique, que está todavía muy asustado. Estamos todos muy asustados en realidad porque se ha ido como extendiendo, ¿no, profesor? Esta cosa de este asunto de los terremotos y de los temblores se ha ido más extendiendo en Chile. ¿Lo ves tú así? Bueno, yo creo hacer una aclaración. Yo soy un físico que está metiendo sus narices en todas partes. No soy geólogo ni sismólogo. Pero como ya los expertos como el profesor Barriento han dicho varias veces, este es un país que ha sido formado, moldeado por la actividad sísmica. Entonces es normal esperar esto. Y también lo otro, que no existe una manera, una metodología hoy por hoy para poder predecir dónde van a ocurrir. Solamente hay estadísticas. Lo que sabemos es que van a ocurrir en algún otro momento, tienen que ocurrir, ¿cierto? Y en el norte puede que por la cantidad de energía que se liberó y lo que se estima que está acumulada y todavía hay energía que liberar. Ahora entiendo que los procesos que están ocurriendo por acá están de alguna manera desacoplados de lo que está pasando por allá. ¿Ya? Entonces podría también temblar en los días o semanas o meses sucesivos en el sur, ¿cierto? Porque toda la placa de Nazca está metiéndose debajo de la placa continental. Entonces eso va a pasar. Es más o menos para que se lo imaginen como tratar de quebrar una galleta de soda. Uno no puede decir cómo se va a quebrar. Eso se va a quebrar, uno la toma de los dos lados, la quiebra, y a veces va a quebrar derechita, a veces va a quebrar para la izquierda, para la derecha, a veces va a partir en 4. ¿Cómo se va a quebrar la corteza? No es algo que se pueda predecir, y para que se hagan una idea también, predecir, uno ve el informe del tiempo, ¿cierto? Te dice el meteorólogo mañana va a llover o va a ser esta temperatura, y a veces no pasa. Y ahí están todas las medidas a la vista. Hay como medir la temperatura, la presión, uno puede ver las nubes, puede ver todo. Aquí en este caso uno no puede ver nada porque todo está pasando a kilómetros y cientos de kilómetros bajo la corteza. Entonces ahí no se puede dar una idea del por qué es tan difícil y a lo mejor hasta imposible, ¿cierto? De aquí a mediano y largo plazo, a mediano plazo, poder predecir esto, porque hay que tener tecnologías que sean capaces de ver lo que está pasando allá abajo con precisión. Bueno, muy interesante todo lo que dice y yo creo que nos da claridad, sobre todo tu ejemplo. Vamos a pasar a las preguntas del público ahora, porque hay varios alumnos, ¿no es cierto?, que también quieren preguntarte algo y esto va a llevar el tema a todos los que están observándonos ahora. Bueno, Ignacio Gualme. Ignacio, ¿qué deseas preguntar tú? Buenos días, me gustaría saber cuál es la utilidad que tendrían sus estudios para nosotros en la vida cotidiana. A ver, en la vida cotidiana, en lo que he estado mencionando, o sea, hay que entender una cosa, la ciencia no es como producir una tecnología, ¿cierto? Entonces en una tecnología uno tiene un plan, porque hasta toda la ciencia básica está sabida, entonces uno produce un plan y determina un producto que va a salir de acá.
La investigación es salir a buscar algo. Uno no sabe qué va a encontrar. Uno puede tener buenas ideas, una educación que te dice ya, por aquí puedo encontrar algo. Entonces, algo que podría salir de acá es un medio para producir sistemas de alerta temprana. Podría pasar, no lo puedo asegurar. Entonces, hay algunas cosas que me sugieren que eso puede pasar. Y lo mismo podría hacerse en cuanto al viento solar, porque son fenómenos que, aunque ocurre uno en el agua, en el océano, y otro que tiene que ver con las partículas que está constantemente emitiendo el sol, tienen fenómenos que son similares. Entonces se pueden investigar con herramientas, con las mismas herramientas prácticamente, y la forma de interpretación a veces también de los fenómenos son similares. Entonces el viento solar a veces también, en el viento solar se producen cosas que son tipo tsunami, ¿cierto? En este viento, que pueden alterar las comunicaciones. Entonces el sol y las tormentas solares tienen potencialmente la capacidad de mandarnos a la edad de piedra, ¿cierto? Acabando con todo el sistema eléctrico del planeta. Entonces, por eso es interesante profundizar en este tipo de cosas para entenderlas más y ver cómo uno se puede resguardar. Ahora, no es posible adelantar, decir ya de aquí a 5 años yo voy a tener un sistema montado que va a hacer esto. No lo sé. Podría ser el próximo año, podría ser en 10 o nunca, ¿cierto? Entonces, pero la idea es trabajar en la dirección que probablemente va a dar algún resultado positivo. Bien, ¿te parece bien, Ignacio? ¿Quedaste conforme con la respuesta? Sí. Muy bien. Vamos a Farejma Oyarzo, que tiene otra pregunta. Buenos días, yo quería saber cuánto tiempo se demora en recopilar los datos y realizar una investigación. A ver, recopilar los datos, ya que yo no lo monté toda la red de sensores, eso es más o menos fácil. Por ejemplo, los de marea, ustedes mismos los pueden ir y sacar de internet si quieren verlos, ¿cierto? Después les puedo pasar la dirección para que los vean, pero son de dominio público. Entonces eso es cosa de llegar y sacarlo. Entonces después la cosa es qué hago con esos datos. Los otros de sismogramas son un poco más complicados porque lo que está publicado son simplemente los hipocentros, latitud, longitud y las magnitudes. Y a mí lo que me gusta mirar son bien los acelerogramas. Entonces ahí tengo que conversar con geólogos, sismólogos, gente que tiene esos datos. Entonces eso es variable. ¿Y cuánto uno se demora? Hay un proceso más o menos largo en el análisis, porque hay muchos factores que están envueltos. Entonces desde que uno empieza una investigación, desde la base, desde que tiene la idea hasta que la termina, lo que significa tener una publicación que sea accesible a todo el público o a la comunidad especializada, a veces pueden pasar 1 o 2 años fácilmente, porque hay, además que cuando uno la termina hay un proceso de revisión por pares. Por ejemplo, ahora mismo tengo un editor de una revista que me envió un trabajo de unos griegos que hace varios años que están trabajando en precursores sísmicos. Resulta que las rocas cuando se parten se fracturan, ¿cierto? Cuando la corteza empieza a fragmentarse y se va a producir un terremoto, las rocas, debido a las presiones que están sometidas, se fracturan. Entonces estas fracturas producen, a nivel microscópico, producen rupturas iónicas que generan radiación electromagnética del orden de milésimas de hertz a cientos de megahertz, un rango bien amplio, pero hay algunas subbandas entre medio. Entonces ellos hicieron esa investigación y como usaron algunas herramientas de las que yo tengo conocimiento, el editor me mandó esa revista para que yo revisara ese trabajo. Entonces todo eso tengo que ver si es que lo que hicieron me parece bien de acuerdo a lo que se entiende, y después de que en este caso el que se llama el referee, en este caso sería yo, lo aprueba, se publica. Ya no soy yo solamente que lo esté revisando, hay varias otras personas. Entonces, como te das cuenta, es un trabajo que no solamente tiene que ver con recopilación de datos, de trabajar harto para interpretarlo, modelarlo y sacar conclusiones, sino que también después hay otras personas de otras partes del mundo. Por ejemplo, ahora, como te digo, tengo unas personas de Grecia que estoy revisando lo que hicieron, te lo van a revisar. Ellos no me conocen, yo tengo los nombres de ellos, entonces es un proceso bastante transparente, y en ese sentido se asegura, es una manera de tratar de asegurar que lo que se está publicando como nuevo conocimiento científico sea de buena calidad y que no hayan ahí cosas extrañas, ¿cierto? Publicaciones que no deberían estar dando vuelta. Entonces es variable. A veces uno tiene una muy buena idea y se puede demorar un par de meses en publicar algo y otras veces puede demorar años. Farejma, ¿estás
bien con la respuesta? ¿Quieres preguntar algo más? Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Darien Soto, ¿qué deseas consultar? Yo le quería preguntar que qué lo motivó a investigar sobre esta área de la física. Bueno, yo ya estaba haciendo cosas en física no lineal, teoría del caos y cosas por el estilo, pero aplicado a tráfico vehicular en ciudades. Entonces le adelanto que el tráfico es caótico y que cuando la relación entre el frenado y la aceleración es mayor o igual a 3 hay caos. Y eso lo puedo demostrar. Tenemos varias publicaciones que muestran eso. Ahora, justamente con el terremoto del 2010 pasó que habían unos colegas en Brasil que estaban trabajando con gente que estudia el viento solar. Entonces, ellos, como habíamos trabajado en otras cosas de temas de tráfico en ciudades, se dieron cuenta de que habían algunas cosas comunes, sobre todo algunos tipos de herramientas, algunos conceptos, y me llamaron. O sea, ocurrió el terremoto, una semana después me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a fin de mes a Brasil? Aquí vamos a investigar conceptos. Me tomó por sorpresa ya, pero nos movimos rápido y empezamos entonces a investigar ese tema del terremoto y el tsunami, porque justamente como les comentaba antes, en el viento solar hay fenómenos parecidos en cuanto a la propagación de ondas no lineales, y es una manera novedosa de verlo. Y el asunto es que como la naturaleza es complicada, como les comentaba al principio, siempre hay que estar buscando maneras nuevas de entender un fenómeno para saber si le estamos extrayendo toda la información posible. Más que nada lo que me motivó a cambiar un poco o ampliar mi área de investigación fue el terremoto del 2010. Mira. Bueno, ¿está bien lo que preguntaste, la respuesta? Sí. ¿Te parece? ¿Quieres preguntar algo más? No. Bueno, vamos a continuar entonces con Baltasar González, que tenía otra pregunta. Hola, buenos días. Le quiero preguntar, entre todas las investigaciones, me gustaría saber si le queda tiempo para hacer otras cosas, algún pasatiempo o deporte, y cómo se organizan. Sí, el médico me dijo que tenía que hacer deporte. Así que sí hago deporte, o sea, pero en las mañanas, ¿cierto? En las mañanas me organizo, ahí tengo una bicicleta elíptica en la casa, así que hago bicicleta elíptica. También me dijeron que tenía que hacer pesas. Bueno, ok, tendré que hacerlo y lo estoy haciendo. Pero en las mañanas más que nada. Entonces, el asunto es que tú puedes hacer muchas cosas, pero tienes que hacerlo tienes que ser organizado. Y lo más importante es ser constante, ¿cierto? No importa que tú hagas mucho o poco, lo importante es ser constante. Si puedes empezar con poquito. ¿Cómo estaría yo de mal de estado físico, que hace como 4 años cuando se me ocurrió empezar a hacer bicicleta, que hacía como 10 minutos y ya quedaba agotado? ¿Cierto? 10 minutos, imagínate, así de mal. Ahí ahora están haciendo ahora llegué a 45 y tranquilo. ¿Te fijas? ¿Pero por qué? Porque nunca dejé de hacerlo. Empecé a poquito, le subí 2 minutos cada semana. Y eso es lo mismo, así cualquier cosa en la vida es igual. Si ustedes ven que les va mal en algún ramo, lo que sea, ustedes se lo proponen, ya voy a estudiar hoy día 10 minutos porque este tema me aburre demasiado. Ya, pero si lo hacen constantemente, después como van a entenderlo más, les va a gustar un poco más y le ponen un poco más de tiempo. Y así. Pero el asunto, lo más importante es ser constante, hacerse un programa y acogerse a la disciplina. Eso es fundamental para lograr cualquier cosa que uno se proponga en la vida. ¿Quedaste conforme con la respuesta? ¿Quieres preguntar algo más? No. Bueno, agradecemos mucho a Ignacio Gualme, a Farechma Oyarzo, a Darien Soto y a Baltasar González, que hicieron las preguntas del público. Muchas gracias. Sí, pueden aplaudir. Quiero también aprovechar la ocasión de preguntarte ya así como los datos freak, como que de repente uno escucha muchas cosas, ¿no es cierto? Esto de predecir cosas, esto de Salfate en la televisión, que habla con la gente que es de Brasil, tú nombraste gente de Brasil. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Qué opinión te merece? Sí, hubo un tiempo en que, de hecho tengo una colega que también estuvieron viendo ese asunto, pero en cuanto a ese, que es el Red Quake Alert, una cosa así, creo que se llaman, que no era, tenía la idea tenía algún sentido, pero
no se correlacionaba mejor que un tirar los dados al final. Ajá. O sea, no, el asunto es que no se puede predecir y yo creo que un buen ejemplo para que lo puedan entender, repito, el asunto del clima. O sea, al hombre del tiempo, como le dicen, de repente se ríen de él porque dijo, bueno, usted nos dijo que iba a pasar tal cosa y no pasó, y está todo a la vista. La atmósfera está a la vista, uno puede hacer las mediciones que quiera, pero es un sistema no lineal, tiene caos, es difícil de predecir, y lo que está pasando debajo de la Tierra también es eso, ¿ya? Hay material en convección, como está en una tetera hirviendo el agua, por ejemplo, y eso también tiene que ver con turbulencias, cosas así, con fenómenos no lineales, pero y está todo metido ahí abajo, entonces uno no puede hacer mediciones. Entonces, si es complicado predecir el tiempo, ¿cuánto más complicado va a ser predecir lo que está pasando ahí abajo que uno no lo ve? No hay cómo medir con precisión todo lo que está. Hay algunas, se pueden hacer mediciones, pero uno no tiene toda la información a lo mejor que sería necesaria. Entonces, si uno no puede predecir el tiempo con precisión, acá es más complicado. Bien, me queda claro lo que dice. Espero que a todos también. Y esto otro, que hablabas de las películas de ciencia ficción, pero también nombraste como película Big Bang, el Big Bang, ¿no? La serie. ¿Qué hay de cierto en esto de los físicos? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, es una caricatura, pero como las caricaturas lo que hacen es tomar los rasgos más o menos distintivos y exagerarlos, ¿cierto? Como toda caricatura que uno ve en un diseño, sí, en un dibujo. Va por ahí más o menos. ¿Va por ahí? Sí, muchas veces cosas que hacen, uno se reconoce en esas cosas y por eso dan mucha risa. Ahora, claro, los personajes de ahí son cosas extremas, ¿cierto? Justamente para hacer una caricatura, pero algo de eso también hay. Muy bien. Bueno, y vamos a seguir con las preguntas. Isaac Rosas. ¿Qué nos diría a nosotros que lo estamos escuchando para incentivarnos a estudiar la física? La física es algo... A ver, si ustedes se ponen a pensar en este micrófono en el que estamos hablando, en estas luces, está en todas partes, ¿sí? Hay muchos tipos de análisis médicos que uno le hacen, electroencefalograma, electrocardiograma y otras cosas que están basadas también en entendimiento de fenómenos físicos. Entonces, la física, el estudio de la física a uno le da una manera de entender el mundo de una manera diferente. Los mismos métodos que se usan se pueden exportar a otros campos, por ejemplo, hasta en economía. Otros colegas con los que hemos trabajado, hay algunos trabajos que tienen que ver con aplicaciones de modelos cinéticos a sistemas económicos. Hay un artículo muy curioso que encontré hace poco de alguien que estaba proponiendo un sistema con dos tipos de moneda, una moneda y una antimoneda, así como si fueran partículas y antipartículas. Y demostraba que era un sistema viable, era estable económicamente y las crisis económicas dentro de ese modelo resultaban menos fuertes, digamos. Ahora, él decía que no sabía cómo se podía implementar, no lo tenía claro, pero que el sistema era viable. Entonces, como te das cuenta, la física no solamente está en todas partes de la vida cotidiana, en un automóvil, hay mucha mecánica y termodinámica ahí, sino también en lugares que uno no lo espera. Entonces, la física a ti te da una manera de entender el mundo que es muy abarcadora. Y como le estaba comentando al principio, si a ustedes les aburre hacer siempre las mismas cosas, aquí ustedes van a tener una manera de hacer siempre cosas diferentes. Muy bien. Abraham, tú tenías otra pregunta. Sí, quisiera preguntarle qué son las ondas no lineales. Hay la aproximación lineal al mundo tiene que ver con fenómenos que son de esta manera. Tú tomas el fenómeno A y el B y tú los puedes sumar, ¿ya? Y te da un fenómeno C y tú ves que ese fenómeno C es claramente la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces eso se entiende como un fenómeno lineal. Un fenómeno lineal, tomas A más B y te da una cosa distinta de la suma, que puede ser más grande o puede ser más chica. Mira, en el mar hay un tipo de onda que les llaman freak wave, ¿ya? Una onda rara. Entonces hay muchos relatos, mucha gente por mucho tiempo pensó que estas cosas no existían y los marineros insistían en que pasaban.
Entonces, ¿de qué se trata? En que el marino iba en alta mar, el mar tranquilo, y de repente apareció una ola de 20 metros. Y no había un tsunami, ninguna cosa. Y apareció una ola enorme y te podía incluso dar vuelta el barco. Entonces, lo que está pasando ahí es que las olas normales del mar, el mar es un sistema no lineal, complejo, que presenta multifractalidad. Entonces, estos fenómenos cooperan de una manera que no es una suma simple. Entonces, a veces, por cuestiones de cómo viene el viento, de cómo estaba la luna, qué sé yo, cómo producían las mareas de la luna, un montón de fenómenos que se combinan y producen estas ondas extrañas. Entonces, ese es un ejemplo de qué es una onda no lineal. Una onda no lineal es un producto que no es una suma sencilla de otros factores, que la interacción misma hace algo para que este fenómeno cambie, y puede ocurrir algo tan extremo como estas ondas extrañas que a veces ocurren en el mar. Bueno, me parece que hemos estado aprendiendo bastante. Ojalá que tú nos traigas la retroalimentación después, ¿no es cierto? Le digo a la profesora, para saber cuánto se aprendió, cómo se unió al contenido de la materia y cuántas cosas nuevas más pudieron aprovechar. Pero también quiero decirles que ustedes pueden conversar con Benjamín. No sé si Benjamín está enterado. Pueden a lo mejor invitarlo al colegio, si es que él puede ir algún día, pero también ustedes pueden ir a la facultad, ir a conocer su trabajo allá en forma más directa, que se pongan de acuerdo. Así que le digo a María Paz, ¿no es cierto? Sí, sería una muy buena posibilidad para nosotros. Que sería la misión ahora de ella poder ponerse de acuerdo dentro del año. Porque en general todos los científicos de la facultad están dispuestos, ¿no es cierto?, a poder ayudar en este puente. Y tal como estoy diciendo eso, quiero decir que de alguna manera lo que está saliendo en CNN, como decía al principio, donde están las investigaciones contadas en 2 minutos y medio, también Santillana, que está aquí con nosotros, aquí voy a mostrar el material que preparó Santillana para distribuir a todos los colegios de Chile. De alguna manera también se pueden acercar directamente a la editorial para poder solicitarlo, ¿ya? Y también lo pueden ver en CNN Chile al 5 para las 7 de la mañana, a las 19 horas y a las 21:20 todos los días. Ya vamos a completar 3 años mostrando este material. Nanook lo produce, nos está acompañando acá también, y quiero decirles que aquí adelante ustedes pueden ver los libros que ha traído de regalo para el colegio, ¿no es cierto? Voy a tomar uno de ellos, aunque no alcanzo. Ay, gracias, Benjamín. Física, por supuesto, que es el tema de hoy día. Física 1, Física 2, para que ustedes aquí lo muestro, para que ustedes lo tengan también en su biblioteca y lo puedan trabajar con su profesora. Siempre Editorial Santillana nos está colaborando ya hace 3 años y la idea es facilitarles, ¿no es cierto?, el aprendizaje a los jóvenes y dar un material para los profesores que también les aporte en este trabajo que realizan día a día, como María Paz, que está presente acá. Nos quedan unos minutitos, tengo entendido. 1 minuto. Profesor, ¿qué te gustaría decir en este momento, en este minuto final? Un consejo quizás a los jóvenes que nos acompañan o a la profesora. A los chiquillos, que le pongan empeño en lo que están haciendo. Cuando uno es chico, esos años pasan muy rápido. Y en esos años tienen que ponerle suficiente empeño para que los muchos años que vengan después, ¿cierto?, sean mejor, ¿cierto? Entonces, ahora pónganle empeño y ocupen bien el tiempo que tienen en sus estudios, aplíquense, porque hay muchas cosas que a lo mejor quieren hacer ahora y no pueden, pero después van a poder y la van a poder hacer bien. Si ahora desperdician este tiempo que tienen, ¿cierto?, distrayéndose o no estudiando lo suficiente, se va muy rápido, Entonces, pónganle empeño ahora, sean disciplinados, sean constantes y van a lograr todo lo que quieran en la vida. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, muchas gracias por todo, principalmente al decano Víctor Cifuentes, que permite que estos programas estén vigentes todavía, y a los científicos de la facultad y al colegio Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado, y por supuesto al doctor Benjamín Toledo Cabrera. Muchas gracias a todos. Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora,
Creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana.